Bueno, agradecemos que esté aquí con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, a quien hay que decir que su designación sorprendió a mucha gente. Su nombre no sonaba entre los posibles sustitutos de la doctora Altagracia Guzmán, que poca gente sabe que había renunciado del cargo, y que el presidente Danilo Medina se la había retenido. La doctora Guzmán, que sale en un momento difícil para ella y para el sector. ¿Usted qué ha encontrado en el ministerio, doctor? Bueno, ¿Qué ha encontrado? Lo primero que quiero es agradecer la invitación que me hacen para compartir con su audiencia ideas sobre el tema de salud. Y ciertamente ratificar la condición de la antigua ministra de Salud, incluso que posteriormente se ha dado tratamiento, esas cosas, y que le enviamos un saludo muy afectuoso. ¿Está enferma ella? Sí, ella estuvo enferma con cirugía de mama y ese tipo Ay, de cosas. caramba, Dios no lo mío. sabía. Bueno, desde uno Nuestro- más nuestro uno, abrazo un desde aquí. abrazo, un abrazo. Ella sabe que la a queremos. Tati Guzmán, Marcelino. Así es. Bueno, el Ministerio de Salud, como ustedes saben, viene en un proceso de transición de hace unos años con una separación de funciones que se ha estado implementando. La parte ya de rectoría, evaluación, monitoreo, que corresponde al ministerio propiamente dicho, y la del servicio, que se ocupa de los hospitales y la prestación de servicios propiamente dicha. Ese proceso ha ido caminando progresivamente y yo creo que está en una fase de transición todavía. De todos modos, se ha avanzado bastante en términos de la mejoría de los sistemas de regulación. Al Ministerio le corresponde la protocolización de la prestación de servicios. Y este es un campo en el que se ha avanzado ya bastante en ese sentido, porque esto va a dar garantía de la prestación de servicios. Es una manera, digamos, en buena medida de resolver muchos de los problemas de la inercia que a veces se incurre, esa rutina en la prestación de servicios y que permite la corrección de las prácticas médicas. El protocolo es una guía que va indicando cómo proceder ante eventuales afecciones y demandas de salud. El caso más paradigmático es el de la atención materno-neonatal. Esos protocolos ya están y estudios que se han hecho por la Organización Panamericana de la Salud indican que menos del 40% de los hospitales está aplicando los protocolos, lo cual tiene una correlación directa con los resultados de los terribles resultados que tenemos, ¿verdad? Aquellos hospitales, casi 3.000 muertes neonatales al año. Sí, aquellos hospitales que tienen un alto índice de aplicación tienen una reducción notabilísima de la mortalidad materno-infantil. Que son muy pocos. Sí, y existen protocolos, bueno, conocimos hace unos meses un protocolo especial para intentar reducir las muertes maternas. Eso ya existe. Existe y lo conocemos. Sí. Pero ¿qué otros protocolos existen? Hay protocolos para pediatría, perinatología, o sea, prácticamente todos la atención prenatal que entregamos la semana pasada al servicio, con sus guías también. Es más, muchos de estos protocolos ya están en plataforma que la tienen los médicos en los celulares. Okay. Es decir, si usted tiene, en el caso, sigamos, porque es mi preocupación principal de la atención materno-infantil, el protocolo de atención en materno, los médicos lo tienen en el celular. Y hay tres causantes principales de la mortalidad materna, que son la hipertensión gravídica, la eclampsia, preeclampsia que le acompañan, la sepsis o infecciones y la hemorragia. En esos protocolos, ya en las plataformas que tienen, tan pronto llega un caso que se detecta que es una hipertensión, simplemente acuden a la plataforma. Lo que ocurre, doctor, y ya está la indicación de cómo proceder ante el caso. Lo que ocurre, doctor, es que en el caso de los embarazos que usted señala, el tema no solamente está el día en que se llega al hospital
Así con es. una emergencia, ya sea por el que viene el parto o porque ha habido un problema. Es desde el mismo momento que se embaraza y a veces hasta desde antes, Sí. porque una proporción bastante alta de los casos de mortalidad tienen que ver con adolescentes. Muchachas, Sí, eso es un 20% pero aproximadamente. eso es Que mucho, es bastante. 20 mucho. Y Y el resto, la mayoría son mujeres pobres. Sí, bueno, la mayoría son pobres, vamos a decir. O sea, y la atención pública Sí. es básicamente al primero o segundo quintil. Entonces, ciertamente el tema de adolescencia es un agravamiento Claro. del tema de la mortalidad materna. Un adolescente todavía ni siquiera tiene desarrollado su cuerpo para enfrentar esta situación y eso hace de que de por sí sea un embarazo complicado y que habitualmente es una de las causantes que induce en esa información que ustedes leen hoy en uno de los periódicos de la maternidad de Los Minas, hay un 48% de cesárea. Entonces, sería importante saber qué proporción de ellas son por embarazo y de adolescentes, Sí. que precisamente por su condición induce a un manejo de este tipo. Y Pero además del embarazo en adolescentes, hay otros factores que han causado, que son causas de muchas de muertes inclusive, o de otro tipo de problemas. Óigame, en las unidades de atención primaria, que se supone que son la puerta de entrada del primer nivel de salud, ¿verdad? Lo que tenemos en casi más del 90% de los casos es a un médico pasante y a una enfermera. Esa enfermera tiene que bregar con todos los programas del ministerio. Atención a embarazo en adolescentes, problemas de tuberculosis, programa de SIDA, prevención del VIH, todos los programas. Y al mismo tiempo atender a la gente que va a la unidad de atención primaria. Casi los imposible. médicos generales... O sea, en otras palabras, estoy refiriendo, falta recursos humanos. Sí, faltan recursos humanos y falta también cierta calificación En la otra por ejemplo, cosa. que son elementos ya, digamos, de la historia del sistema. Claro. Por ejemplo, el pasante no está autorizado a hacer receta. A propósito de eso que usted dice, de la atención, en las unidades de atención, la mayoría de la gente no va a atención primaria. Todavía es un sistema que está en fase de Pero no va porque implementación. cuando va no encuentra nada, doctor. Sí. No porque no encuentre nada, sino porque no están articuladas bajo la denominación que establece la ley. La mayoría de la gente además tiene la propensión a ir al hospital directamente, lo cual es un encarecimiento de la prestación de los servicios. Lo lógico es que el primer nivel de atención con las unidades de atención primaria sean desarrolladas al máximo nivel y con calificación mucho mayor y capacidad de resolución. Y en eso es que estamos en este momento. Bueno. Las unidades que estamos ¿Y hay ahora, dinero para eso? poco a poco se va con el presupuesto porque no hay otra manera. Bueno, si su sábana es corta, usted se tiene que acomodar a ella. Bueno, precisamente estamos en la época en que empieza a cocinarse el presupuesto. ¿Cuál es la actitud de su ministerio? ¿Van ustedes a reclamar esta vez que se ha aumentado el presupuesto que recibe el sector salud, que está en menos de un 2% del PIB? Mire, en el 2005 el presupuesto era de un 1% de salud. En este momento estamos en el 2% y la tendencia es a subir. Yo diría que este año debe terminar de 2 a 2.1% la inversión en salud, en el presupuesto. Porque no creo que en alguna época se haya hecho el plan de inversión pública en materia de salud que se está haciendo en estos momentos. No solo en infraestructura, sino en cambios tecnológicos. Cuando yo hacía medicina en el Hospital Juan Pablo Pina, que trabajé en la maternidad de ahí un tiempo, allí se atendían los partos con galones de agua, se reciclaban los guantes. Esa situación no existe. En esos tiempos, en la atención infantil eran clásicos los síndromes de Kwashiorkor, la desnutrición, esos niños panzones que usted veía, eso desapareció del país. El cuadro epidemiológico del país ha cambiado radicalmente y eso coincide precisamente con la tipificación social que se hace del país de desarrollo medio. Es decir, Sí, pero tenemos, doctor, recuérdese que nosotros somos el segundo país en América Latina en mayor tasa de mortalidad neonatal. así es. Pese a eso que usted señala. Así Y es. somos el tercer país de América Latina
en peor tasa de mortalidad materna. Así es. Óigame, Pero los a resultados... ver si ponemos. Una de las cosas también que implica esta valoración que le estoy diciendo es que somos de los países, toda América Latina, de mayor inequidad. Y eso es un fenómeno, eso es verdad, eso es historia. Claro. Entonces, sí, a pesar, siempre la economía, estamos en la época de reinado de las economías. sí. Entonces, incluso los propios recursos humanos ya se le llama capital humano, Sí. con lo que yo habitualmente me siento resentido. A pesar de ese desarrollo económico, en estos campos es donde se expresa precisamente con más dolor La inequidad. la inequidad. Y por eso usted ve este indicador que también es clave en la medida de país de desarrollo medio. Estamos rezagados en ese sentido. Y Pero zigzagueando se va permanentemente. usted lo ha dicho, se necesita dinero para resolver eso. Y romper la inequidad implica cambiar la política de inversión pública. Sí. Aquí yo tengo en mano el plan decenal de salud. Este plan se hizo en el 2006. Sí. Y aquí se hablaba de que para el 2015 el Estado habría invertido un 5% de su Producto Interno Bruto en salud. Sí. Y estamos en el 2018 En el rezago. invirtiendo menos de un 2. El año pasado fue menos de un 2. Probablemente usted dice que este año terminemos por encima del 2. Sin Y lugar eso a es dudas. positivo, Ojalá. pero insuficiente totalmente Sigue todavía. siendo insuficiente, pero vamos a ver. Acuérdense que se está planteando aquí el tema de la reforma fiscal para que el Estado tenga mayor financiamiento. Pasaba igual con educación. Nos pasamos toda la vida con un 2%, 2.1%. Y una decisión política es la que cambia la situación. No, una decisión bueno, del pueblo que obligó a los exacto. políticos. Desde luego. Sí, que comprometió al Pero gobierno. pero el pueblo siempre demandó el cumplimiento de esa eso es normativa. Tenía que llegar Danilo Medina para aceptar y asumir el compromiso. Y se hizo, yo estuve en el acto aquí en la Universidad Católica. Bueno, se firmó todos todos los partidos. Bueno, todos los Manera que partidos. y todos Fue los antes de las partidos, elecciones y se les efectivamente. obligó, se les combinó a los candidatos a firmar, a comprometerse con eso. Digamos que sí, pero si usted no tiene la decisión y la vocación de cumplir pero eso, pues usted no no cree tiene que por qué firmar. ¿Cree Lo usted que en salud importante es- deberíamos firmar otro pacto? Por la salud, todo el mundo. Mire, yo creo que a propósito que usted menciona el Plandes, yo creo que una de las cosas, y es una de mis ocupaciones principales en este momento, concluir esa evaluación y la reformulación del nuevo plan. Los planes habitualmente tienen que ser organizados en función, orientados a resultados, y no como un glosario de deseos. Y usted ve, por ejemplo, esta mortalidad de la que estamos hablando precisamente es porque sobre marcos generales se está operando, pero no se va precisamente a los detalles donde se esconde el diablo para el cumplimiento de metas. Cuando usted ve, por ejemplo, que las prácticas médicas que se están dando en hospitales, lavarse la mano, una cosa tan elemental, no se cumple con la debida rigor, y entonces vienen las infecciones que muchas veces estamos viendo. Pero a veces no hay ni neonatos. agua. Pero también eso nos remite a la gerencia. Hay elementos de Hospitalaria. gerencia, pero fíjese que los protocolos es porque hay el médico y el personal sí. no cumple y no sigue un rigor en la atención. Es decir, es una combinación, esto es multifactorial. Es multifactorial. Es bueno que tengamos en Sí, cuenta sí. eso. Entonces, lo que estamos apuntando es, primero, una buena planificación orientada a resultados, que es una cosa fundamental. Estamos promoviendo incluso la informatización del ministerio, que no existe. El ministerio es una papelería Es terrible. increíble. Es terrible. ¿Entiende? Que hace un retraso en la toma de decisiones y el procesamiento de la información para la formulación de política y reorientación de las acciones que se van a tomar. Esto hay que informatizarlo y estamos en ese camino ya organizando una respuesta en ese sentido. Por otro lado, el tema de la planificación, yo creo que es uno de los elementos claves. Y de recursos humanos, como ustedes mencionaban, que tienen que entrar Pero dentro la de planificación. la planificación. Yo tengo entendido que se está elaborando un plan, un Se proyecto concluye nuevo. la evaluación ahora. Pero la evaluación debió de ser el paso preliminar. Es que en esa fase que estamos. Sí, pero se inició la elaboración de uno sin evaluación. No, es que no se ha Es que iniciado. No se ha doctor, iniciado. a mí me invitaron a una de las mesas. Yo fui Ajá. a una de las mesas hace un par de meses para evaluarlo. Y fue justamente ahí donde la sociedad civil y mucha gente, como yo, que no somos del sistema, Sí. dijimos, pero ¿por qué no evaluamos esto primero?
Bueno, pues Esto no tiene sentido. yo acabo de llegar y Sí, será que de esa mesa suya salió la idea de terminar la evaluación. Pero tienen que evaluarlo, pero evaluarlo con la gente, Entonces, no 3 técnicos cerrados, un en cuarto. eso estoy de acuerdo con usted. Porque Yo ese es el otro soy problema. partidario de una transparencia total y que esto debe ser llevado a la sociedad de manera abierta. Correcto. Cualquiera sean los resultados. Es igual Y que, sin prisa porque que lo que se planteaba. parece que tienen mucho interés en que esto termine rápido. Bueno, mi interés es lograr una planificación que sea efectiva. Que debe ser lo mejor. y Y como usted ha dicho, que esté pensando en resultados. Eh, Porque eh, aquí, por ejemplo, el principal objetivo del plan para nada se ha logrado. Así es. Para nada. Y no hay que hacer mago Ajá. para uno darse cuenta cuando se habla aquí de mayor equidad, mayor eficiencia, una serie de... Sí, pero Bueno, hablando de medidas concretas, bueno, recientemente fueron publicadas 2 hojas en los periódicos del gobierno anunciando, poniendo los puntos donde están los centros de atención primaria. Pero, como usted acaba de decir, si los centros de atención De primaria... diagnóstico son. De diagnóstico, Diagnóstico. cierto. Pero, bueno, pero refiriéndonos a los centros de atención primaria, que se ha concluido que eficiente sería los servicios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se va a hacer si no tiene el personal adecuado? ¿Contempla su gestión para este nuevo presupuesto? Pedir partidas especiales para que realmente cumplan su cometido. Sí, fíjese, con los centros de diagnóstico y los centros de atención primaria que se están estableciendo, prácticamente van a la par con recursos. O sea, ahora el último que participé en la inauguración en Villa Liberación, que es una estructura que esa zona la conozco muy bien. Nunca pudo imaginarse que iba a tener un centro de esta naturaleza. Hay que ir a ver los nuevos diseños y las nuevas tecnologías que allí se incluyen, con capacidad de resolución. En Villa Liberación no había cómo hacerse una sonografía, una radiografía o unos análisis. Tenían que salir de allí y venir a la ciudad para practicarse este tipo de cosas. De manera que se está llevando a la población en su cercanía estos mecanismos de tratamiento y manejo. Ahí habló el director de ese centro y estaban enfermeras y más personal que participa inmediatamente. Habitualmente son días que se tarda ya para la habilitación y puesta en marcha de esos centros, el recurso humano, quiero decir. Sí, sí. Sí, la colocación, las discusiones internas que se deben hacer con la dirección para el proceso de despliegue de servicios, que empieza con consulta externa y así va avanzando hacia el establecimiento de todos los servicios. Pero los centros de diagnóstico no hacen consultas externas. Pero está cerca ahí la otra, o sea, habitualmente son ponen centros de cerca. referencia que van ahí. Sí, sí. Entonces, ahí están los directores. Inauguramos Cabral y ahí están el personal que va a laborar ya ahí. En Cabral. En Cabral. ¿Y han encontrado especialistas que quieran trabajar en Cabral? Hay especialistas. Porque hay zonas que ese es uno de los principales problemas, que no aparece un pediatra, y ni hablar de un neonatólogo. Usted tiene razón en eso, pero fíjese que esa es la historia nacional en salud. Sí. Es decir, los profesionales, aquellos que logran la profesionalización, están concentrados en 7, 8 ciudades. Sí. Básicamente. Sí. Entonces, Pero hay oía zonas retiradas Chanel, que no tienen ni disponen de Chanel esos dijo especialistas. aquí justo en el programa, pareció un anuncio muy positivo, que habían contratado a los 15 perinatólogos que se habían graduado recientemente y que Así estos es. habían aceptado irse a donde lo mandaran. Así es. Si eso es así, eso es fabuloso, ¿verdad? Eso, estamos asistiendo a todas las graduaciones que están haciendo las maternidades, precisamente por eso, buscando el compromiso de los nuevos profesionales con las áreas no protegidas por la atención especializada. Pero hay un tema que escapa a la posibilidad de ustedes, pero que dentro del sector salud como que no hay un liderazgo que lo reclame. Y es que el tema de salud se coloque en la agenda de prioridades de este país y que todos veamos que esto está en como se hizo con educación. Educación, yo pienso que cualquiera que hubiese sido el gobierno... Pero fíjate, Adalberto, sí. yo creo que es injusto cuando estamos viendo, aquí nunca ha habido el nivel de inversión en infraestructura sanitaria que se está haciendo, nunca. Pero esa no era la prioridad, la infraestructura, Pero, doctor, no era la prioridad.
Es importante. Es una No, o sea, no gran prioridad, porque el deterioro, y eso estaba en la prensa nacional, que tenían los hospitales aquí, era sencillamente indescriptible. Por otro lado, recursos humanos. Nunca se había hecho la inversión que se está haciendo en formación de recursos humanos como se está haciendo, en muchos niveles. Yo vengo del Ministerio de Educación Superior y participé en el envío de muchos profesionales a especializarse fuera del país. De manera que viene a engrosar esa cantidad de especialistas que necesita el país. Ahora bien, yo soy lo que pienso que el secreto de todo esto está en el primer nivel. Y ahí no se ha hecho lo suficiente. ¿En qué medida? Por razones de intereses múltiples, que usted sabe que ha estado bloqueando el desarrollo de la atención primaria. Nosotros estamos decididos a la implementación, y creo que es la vocación que tiene el presidente, de ese primer nivel. Porque, primero, por la seguridad estratégica de sobrevivencia económica del sistema, porque es imposible sostener una seguridad. Cuando hablamos del sistema de salud, hay que pensar en SENASA, en el servicio, en la CISARRIL, en Promesecal y todo este sistema, más el ministerio, que constituyen el sistema como tal. ¿Cómo vamos nosotros a sostener la aspiración universal a la seguridad social que necesita el ciudadano, con SENASA a la cabeza, si nosotros no desarrollamos la atención primaria? No es posible el sostenimiento del sistema. Más bien el primer nivel de atención. En eso hay acuerdo. El primer nivel de atención. En eso hay acuerdo total. Por eso estamos precisamente, tanto el servicio como todos nosotros, abocados al desarrollo y fortalecimiento de ese sector. Eso pasa por fortalecimiento también de los recursos humanos, como se están haciendo. Hay un plan que estamos desarrollando, por ejemplo, con las enfermeras, que, como usted sabe, tradicionalmente aquí eran auxiliares de enfermería. Ese es un nivel que ya se vuelve inaceptable en el sistema. Sí, ya se están nombrando nuevas enfermeras. Estamos nombrando no solamente nuevas enfermeras licenciadas, sino que están entrando ya en servicio las que están saliendo del Community College de San Luis, que son técnico superior, que debiera ser el nivel inferior de formación de las enfermeras dominicanas. Y que no Ahora, lo teníamos. usted tiene una plantilla de enfermeras que son auxiliares, pero que tienen derechos adquiridos. Claro. Muchas de ellas ya en procesos ya de jubilación, que se debe buscar una vía sana de su jubilación, pero el resto deben ser recalificadas. Y cuando usted la somete a un estudio del nivel de competencias, en términos de crédito, como se habla en la academia, estamos hablando de 15 y 18 créditos. Pero además, doctor, sé que se está nombrando, y aquí también lo había anunciado Chanel, que vino recientemente, enfermeras, pero todavía el déficit que hay de enfermería en los hospitales públicos y en el país. La relación médico-enfermera, hay más médicos que enfermeras. Se habla de que por cada médico deberían existir mínimo 3 enfermeras. Así es. Y aquí no ocurre lo mismo. Es a la par y en muchos casos es deficitario. Hay más médicos nombrados en algunos centros que enfermeras. Se necesita mucho en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, así es que sigue todavía. Nosotros no queremos asumir esto como un sistema perfecto, sino en proceso de resolución de problemas. Lo primero que hay es reconocer los problemas. Desde luego, o sea, por eso le estoy hablando del tema enfermería como tal. Hay un cambio que hay que hacer en los procesos de formación de este componente básico. Tienen que hacerse nuevas designaciones, y yo creo que el proceso de cambio de infraestructura que se está haciendo se está acompañando con una mayor cantidad de profesionales médicos, de odontólogos y también de enfermeras. Sí. Cuando no están disponibles, y esta es una parte que es bueno entender, hay que acudir al poco recurso que exista, porque no todo el mundo está yéndose a la frontera. Sí, a propósito de infraestructura. Ni dispuesto a irse. A propósito de infraestructura, la intervención de los 57 hospitales, ya, ¿cuántos hospitales faltan? O sea, hemos visto que han ido inaugurando paulatinamente, hemos tenido aquí al director de la OISOE. ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso va bien. O sea, tenemos una inauguración permanente que se está dando y quedan unos 20 y tantos. Algunos de los cuales, de los que quedan, son muy importantes, como el de Santiago. Exacto. En Santiago el caso que usted menciona es un caso especial, porque lo que se ha visto es el tema sísmico en el que está expuesto, y eso ha dilatado la respuesta, porque ha habido que hacer
es la información que tengo de los Sí, eso lo ha explicado un aquí ajuste el director de OISOE. en la estructura precisamente para dar garantías. Que se hizo Santiago, muy tarde, que se hizo muy paradójicamente, tarde. se está moviendo y poblando hacia la montaña, que es donde está la falla sísmica y que motivó el hundimiento durante la colonización. Pero son 7 años, doctor, es mucho ya. Es 7 mucho años tiempo. de reinauguración de un hospital. No quiero defender esa situación. Definitivamente que sí. Doctor, hay otro tema que antes que usted se vaya... Pero perdón, pero ¿cuántos que faltan entonces? Creo que son 22. 22. Sí. Esos, ya han ido inaugurando bastante. Pero faltan algunos muy importantes como este y se habla de que la ciudad sanitaria ¿cómo se llama? Del Morgan. Del Morgan, como le conoce la gente, se va a inaugurar en diciembre. El Hospital General. Eso todavía no está así, o sea, está en proceso y yo pienso que... Pero lo anunció el de OISOE, que en diciembre estaba listo, que lo entregaba. Lo que pasa es que OISOE habla desde el punto de vista de la ingeniería. Eso es una cosa. Y lo otro desde la salud es otra cosa. Sí, el Ahí falta equipamiento, mucho el más. personal. Exacto, personal, entrenamiento, o sea, eso es un proceso complejo. Ahora hay un aceleramiento del proceso de conclusión de esto, de la ahí plaza. se cometió, se adoptó una decisión que yo nunca la he entendido. A la misma empresa que OISOE ha contratado para construir, por ejemplo, los centros de diagnóstico o la reconstrucción de algunos hospitales, se le ha dado la contrata para equiparlo y entrenar al personal. Yo no me explico cómo alguien puede ser experto en ingeniería y al mismo tiempo experto en equipo médico. Bueno, habitualmente esas son subcontrataciones, lo que yo entiendo. Yo no he tenido nada que ver con eso. Sí, no, por supuesto, eso viene de antes. Pero son subcontrataciones de entrenamiento del fabricante del equipo que se va a instalar. Sí. Que viene y da el entrenamiento a quienes van a manejar los equipos, que son dos cosas diferentes. Está el entrenamiento de recursos humanos propiamente de prestación de servicios y los recursos técnicos que acompañan el servicio. Es decir, usted instala un tomógrafo de una tecnología tal y esa compañía tiene que venir a entrenar a quienes van a manejar el equipo de manera que no lo dañen. Es una eso se entiende muy perfectamente frecuente aquí. Entonces, la empresa, desde mi punto de vista, lo que está hablando es de eso, porque no va a hacer entrenamiento de médicos. Pero la OISOE, ¿por qué la OISOE? Para comprar equipos. Esa es una parte que yo no quiero. Pero eso no es suyo, es verdad. Doctor, hay lo Sí. siguiente, doctor, mire, una crítica fundamental que se le ha hecho al sistema de salud o a las reformas que se hicieron desde el año 2001 en el país, que incluyó la nueva ley de salud, la ley de seguridad social, el plan decenal, todo esto, ha sido que el modelo ha sido privatizado. El sector salud caminó aceleradamente hacia la privatización, llegando al extremo de que el Estado ha hecho inversiones cuantiosas en construcción de nuevos hospitales, de nuevas ciudades sanitarias, como lo hemos llamado, y luego entonces las ha puesto en manos del sector privado, que la manejan con criterio privado, no con el criterio público del servicio, sino la salud como mercancía, no como servicio. Ahí tenemos muchos ejemplos, ustedes los conocen, ¿verdad? Esa política va a continuar, o debería rectificarse esa política. Por eso yo le decía ahorita que es bueno diferenciar, yo creo, es mi convicción en lo que he podido ver, la vocación del presidente es a lo público. Y el mejor ejemplo, porque en salud es exactamente el mismo criterio que tiene, es que estamos viendo en educación la movilización de la parte privada hacia la pública, ¿en base a qué? A la mejoría que se está dando en el sector público. Y esto ha obligado incluso a colegios a hacer acuerdo con la parte pública. Lo que no ocurre en salud. Lo que no ocurría. Pero ¿por qué pasó la privatización? Porque la baja inversión, el deterioro que se dio, condujo lógicamente a la solución alterna. No es una política, desde mi punto de vista, que se forjó desde el Estado para privatizar. Pero sí, doctor, escúcheme, ahora bien, porque yo no me estoy refiriendo al derecho que tiene alguien de hacer una clínica. Puede hacerla perfectamente y vender su servicio y cobrarlo. Y el que quiere y puede, va ahí. Ahora, construir un CEDIMAC, como el que tenemos, con recursos públicos, subsidiarlo además con recursos públicos y después decir, mire, pero usted tiene que pagar. En el caso de la nueva plaza no será así. ¿La nueva cuál es la de...? La ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria será una institución pública, de servicio público, organizado en ese sentido. Recuerde que esto es un hospital de alta tecnología, de tercer y cuarto nivel,
que tiene que ser manejado con unos criterios científicos totalmente diferentes. Y es un hospital de referencia y contrarreferencia, esencialmente, que estamos tratando de proteger de lo que ha pasado con los modelos anteriores, en el que este tipo de hospital es invadido directamente la demanda hacia ellos, cuando no están preparados ni hechos para eso, ni siquiera el de segundo nivel. Por eso la importancia, yo insisto, en el primer nivel. Y ese segundo que usted mencionó, porque usted habla del descuido, está admitido, está reconocido por todo el mundo, de que el primer nivel está en bancarrota, pero el segundo también. En el segundo nivel, entre estos hospitales municipales, óigame doctor, están en situación bastante difíciles. Estaban, yo diría, Estaban. porque el proceso de reforma que se está llevando es a nivel nacional. Y los hospitales que ustedes están entregando son hospitales nuevos totalmente, con nuevas tecnologías. Justamente la ausencia y ese deterioro que había, del que yo le hablaba como estaba el Juan Pablo Pina, es el que motivó, desde mi punto de vista, el crecimiento y florecimiento de la atención privada. Lo que está ahora planteándose es todo lo inverso. La infraestructura es nueva, los recursos humanos están fortalecidos y mejor pagados hoy día como nunca antes. Que lo mismo pasó en el sector educativo. Cuando se mejoró la condición de los profesores y se pudo y se cambió toda esta inversión, cambió esto. Yo creo, y es la vocación del presidente, de que vamos en la dirección también, que podríamos hablar a corto tiempo de una también revolución en el campo de la salud. Porque en esa dirección y la planificación y el empuje que se le está dando a la parte pública va en esa dirección, no en otra. Ahora mayor presupuesto. Va a haber y está creciendo la inversión. Pero usted va a solicitar, ¿tiene idea ya? Siempre todos los ministros han reclamado más. O sea, el problema que ahí viene la estructura fiscal del Estado. O sea, ¿cómo vamos nosotros con un 14% a pretender que le vamos a dar, como dice, 5% para la UAS, 5%, 4% para educación, 5% como se quiere pedir alguno al sector pero cerremos algunas de salud. Instituciones, CORDE existe todavía. Yo recuerdo siempre. CORDE existe todavía. Vamos a cerrar el ejército. Si es la necesario. reestructuración. Sí, Pero mire, se acabó el tiempo, pero antes, ¿qué vamos a hacer con el mercado de medicamentos? Con este caos, donde parece que no hay controles, cada cual hace lo que le da la gana. Brevemente. Ni en calidad ni en precio de control. Porque terminamos. Mire, yo pienso que varios componentes vamos a ponerlo. Los medicamentos esenciales cada vez más son un componente vital para la gente más pobre. Y eso es una red que se está extendiendo en todo el territorio nacional, de manera que los menos pudientes están acudiendo a las boticas populares y están recibiendo los medicamentos que necesitan. En segundo lugar, los mecanismos de regulación cada vez son más sólidos en el país. Usted probablemente se esté refiriendo a una cosa que es tradicional, en la calle Altagracia de Moca y cosas por el estilo, donde están actividades ilícitas que allí se desarrollan. No, pero no solo eso, doctor. Mire, Altagracita Paulino, que fue, bueno, es la experta más conocida de asuntos de consumidores. Sí. Altagracita acaba de denunciar, no presentar, hace comparaciones de precios de medicamentos. Aquí, comparándolo con Centroamérica y comparándolo con algunos países de Europa. Y las diferencias son hasta de 3.000% en términos de precios. Y aquí no hay nada que regule esto. Lo otro que se ha denunciado en materia de medicamentos, y lo ha hecho inclusive gente del sector público, del Estado, es la calidad. ¿Cómo vamos a resolver eso? No sabemos qué estamos comprando con exactitud. Yo en verdad le digo lo siguiente, en términos de precios de los patentizados, es cierto que hay una elevación significativa de precios, pero en términos de genéricos es cierto también que hay una baja enorme en los precios. Pero está muy desprestigiado. Muy desprestigiado. Bueno, los primeros que no creen en eso son los médicos. Yo soy consumidor de genéricos y los resultados son exitosos. Y en mi familia se consumen genéricos. Claro, eso pasa. ¿Entiendes? El doctor Rojas, ¿cómo se llama? Dice que con menos de 300 pesos, un hipertenso resuelve sin problema sus gastos mensuales. Y sin embargo hay gente que gana yo 10 mismo mil, soy 8 mil. un consumidor de antihipertensivos y yo no tengo problema en ese sentido, ni he tenido. Entonces, cuando se habla esto, hay que ver
que estos medicamentos son pasados por un sedazo, precisamente determinando la calidad que tienen. Y yo creo que los estudios que se han hecho, eso es lo que dicen. Ahora, que en términos de los precios del resto de medicamentos, es otra cosa. Aquí no hay ya control de precios. Pero existe la ley 13, no la han derogado Está la nunca, ley 13, todo esto, pero que para dice que el usted Ministerio vea. de Salud Pública, oiga lo que dice la ley, Sí. que el Ministerio de Salud Pública cada año tiene que revisar los precios y Sí. fijar precios mínimos, ¿verdad? Sí, sí, O tope, máximo. sí. Pues, por supuesto que se abandonó y se abandonó en todo. Digamos lo siguiente, si usted va a una farmacia a comprar un propanolol, usted tiene un patentizado allá, pero lo tiene también en genérico, que están todos en el mercado disponibles. ¿A cuál usted se acoge? Doctor, pero es que A el Estado no hace campaña para que la gente entienda Sí. eso. Bueno, y a propósito, La mayoría de la gente no lo Proconsumidor entiende. los tiene los campaña que medicamentos se lleva desde el gobierno en de su promoción de genéricos y de la, incluso ahora hay una plataforma con República Digital donde usted sabe dónde están las boticas a nivel nacional. Pero hace falta más divulgación. Desde luego, por eso quiero decir, la perspectiva que yo me sitúo es de que vamos en un proceso de mejora continua de los servicios de salud. Estamos en un 75% en SENASA, por ejemplo, de cobertura en la seguridad social. Sí, pero cobertura no significa eso es un eso es alcance cobertura, enorme. doctor, para ir a los hospitales públicos, que usted sabe que tienen problemas. Pero vamos a suponer que vaya a los hospitales públicos. Si yo saco mi tarjeta, el hospital recibe un financiamiento del seguro. Y eso es un modelo de financiamiento totalmente diferente y moderno, como debe ser en todas partes del mundo. Porque usted va a Estados Unidos, que la gente va admirada, y no entra por el hospital de alto señores, nivel. se terminó el Pero tiempo. toma la tarjeta de la Seguridad Social y tiene que presentarla. Así Bueno, es, así Adalberto. es. Lo único que- Entonces nosotros vamos en esa dirección precisamente en cada uno de los componentes del sistema, que no es perfecto. Yo creo que exigir que en 4, 5, 10 años se transforme esto es un poco hiperbólico. Muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Ha sido un gran Siempre a sus placer, órdenes. muy Tenerlo aquí. gratificante conversar, Y felicitarlo compartir. porque se Sí, ha señor. demostrado que saben que está metido. Deme solidaridad y acompañamiento. Sí, vamos a Vamos a darle el seguir. acompañamiento. Bueno, y dentro de unos minutos tendremos al licenciado Hipólito Polanco, precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, gracias, doctor. Siempre a las órdenes. Estamos fuera ya. Sí.